¿Qué tal mis niños y mis niñas? Un aviso rapidísimo en los primeros 9 minutos con 30 segundos a 10 minutos. Es un repaso sobre lo que fue el desafío matemático anterior a los que no pudieron estar presentes en cómo utilizar la regla, en donde viene lo que es el desafío de las fotografías. Entonces, si tú ya sabes bien dominar la regla y si estuviste presentes en la clase virtual, pues te puedes brincar esta explicación, que es un breve resumen, hasta el minuto número 10, donde ya empieza ahora sí lo que es este desafío, ¿ok? Cualquier duda está en el WhatsApp. Bye. ¿Qué tal, niños y niñas? Vamos a empezar con nuestro desafío matemático, pero para eso vamos a dar un repaso de nuestra clase virtual del día viernes y era el uso de la regla, conocer lo que es la regla. En el trabajo que realizaron, pues miramos lo que eran estas tiritas de supuestamente madera que recortaron y tenían unos clavos donde cada clavo tenías que tú irle haciendo una pequeña marca de acuerdo a donde va midiendo cada clavo. No sé aquí lo que mide el clavo uno, el clavo 3, el clavo 5, el clavo 8. Y así los iban enumerando para después acomodarlos en su libro, cuál es de menor longitud al que tiene mayor longitud. Eso fue lo que vieron en un trabajo. Y en la clase virtual, pues miramos que hay un instrumento que nos permite tomar longitudes sin tener que andar poniendo tanta rayadero. Y ese instrumento, pues es la regla, ¿no? Cuando hablamos de la regla, miramos de que hay dos números, la fila de arriba y la fila de abajo. O si lo volteas, pues ya cambiaría, ¿no? Pero viéndolo de esta manera, el de arriba son los centímetros y es la unidad de medida que nosotros utilizamos, pues aquí en México. Los de abajo, esta es la unidad de medida que utilizan principalmente en Estados Unidos, que son las pulgadas. Entonces tienes que tener mucho cuidado al momento de querer medir algún objeto, de asegurarte que no vayas a ponerlo del lado donde están las pulgadas para poder reconocerlas fácilmente. Pues puedes ver que los centímetros están bien pegaditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla, bla. Y en las pulgadas están un poco más separados uno de otro. Entonces ese es el indicador que te podría facilitar en saber cuáles son las pulgadas y cuáles son los centímetros. Recuerda que cuando vas a hacer un trabajo, tienes que utilizar lo que son, o que quieras medir, mejor dicho, tienes que utilizar lo que son los centímetros, si no, tendrías que transformarlos, las pulgadas a centímetros, y es un poco más trabajoso, ¿no? Entonces, imaginando que estos eran clavos, yo les puse que es la paleta de zanahoria, la paleta de, ¿qué quedamos que era la roja? Esta era la paleta de tomate, esta era la paleta de elote, la paleta de cebolla morada, la paleta de lechuga y la paleta de agua, ¿verdad? Eso fue lo que acordamos. Como podemos ver, tienen distintos tamaños y este es un ejemplo similar a lo que ustedes hicieron con los clavos, pero en vez de clavos son paletas y hablamos primeramente de cómo utilizar la regla, cómo podemos medir. Y para eso, dejen ya quito esta regla porque esta ya no vamos a utilizar, bueno, la voy a borrar. Ya nos vamos a concentrar a nuestra regla esta de aquí, donde ya no tienen las pulgadas abajo, sino únicamente los centímetros. Cuando agarramos una, la primera pregunta que yo les hice es de dónde se va a empezar a medir. Se va a empezar a medir a partir de donde empieza la regla. O sea, este cachito de madera de aquí también lo tomamos en cuenta al momento de medir. O empezamos a medir a partir del número 0. O empezamos a medir a partir del número 1. Esa fue nuestra primera pregunta. Y después de tanto platicarlo, pues ya descubrimos que una regla siempre se tiene que medir a partir del número 0. No se empieza de donde empieza el plastiquito o la madera de tu regla y tampoco se empieza en el 1. Se va a empezar de lo que es el número 0. Y ahora sí, estos números que tú ves aquí abajito son los centímetros. Centímetro 1, centímetro 2, centímetro 3, centímetro 4, centímetro 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu regla tiene una longitud de 30 centímetros, más que como este es un ejemplo, pues agarré una regla únicamente de 10 centímetros para poder tener acercamiento y tú puedas ver detalladamente todas las rayitas que están ahí. Pero tu regla tiene que tener un total de 30 centímetros, a menos que la hayas roto por alguna razón. Muy bien, cuando agarramos nuestra paleta, en este caso voy a agarrar la paleta de... nada, de esta no. ¿Cuál agarraremos? Vamos a agarrar la de zanahoria. Cuando agarramos la paleta de zanahoria y la colocamos, empezando desde el palito de la paleta, hasta ahí, y lo alineamos a nuestra regla, pues vamos a apuntar hasta qué centímetro llega. Aquí voy a poner una recta para escribir nuestro centímetro. En este caso empezamos con el centímetro 0. ¿Llegó al 1? Sí, y todavía falta. ¿Llegó al 2? Sí, y todavía falta. ¿Llegó al 3? Sí, todavía le sobra. ¿Llegamos al 4? Sí, entonces todavía le sobra. ¿Llegamos al 5? Sí, pero todavía le falta un cachito después del 5. ¿Llega al 6? No.
Entonces, esta paleta mide 5 centímetros. Pero si tú eres bien observador, te diste cuenta que, que el profe lo borró. Te diste cuenta que tiene unas rayitas entre 1 centímetro y otro centímetro. Están estas rayitas de aquí. Estas rayitas de ahí se llaman milímetros. Y para poder formar 1 centímetro se ocupan 10 milímetros. Mira, vamos a ver el ejemplo del 6 al 7. Mira, ahí está. El palote grande no cuenta, empieza a partir el chiquito. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros. Y mira, en el milímetro número 10 llegamos a nuestro siguiente centímetro. Entonces se ocupan de 10 milímetros para poder avanzar a nuestro siguiente número. Ahora, ya descubrimos que la paleta de zanahoria mide 5 centímetros, pero no nada más 5 centímetros, sino que se pasa unas cuantas rayitas más, o sea, los milímetros. Entonces, esta paleta mide 5 centímetros, como lo estás viendo aquí, y yo voy a poner un punto para separar los centímetros de los milímetros. Y aquí al lado voy a poner con cuántas rayitas, o sea, con cuántos milímetros. Entonces, mira, voy a mover poquito la paleta hacia arriba. Puede ver, ahí está. Y miramos que tiene 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Y en este, mira, bueno, está difícil tener con el dedo. Aquí, mira, 4 milímetros. Llega como que exactamente al 4. Entonces, esta paleta de zanahoria mide 5 centímetros con 4 milímetros. Hay que separarlo con un punto, ¿ok? Entonces, ¿cómo se lee? Se lee esto de esta manera. 5.4 centímetros. Así es como se leería todo este número, ¿ok? Esto fue lo que vimos la clase pasada. No me quiero entretener mucho con esto. Es nada más para aquellos que no nos pueden acompañar en la clase virtual, pues tengan un resumen rápidamente de qué trató. Y pues hicimos el desafío correspondiente. Tenemos una hermosa foto familiar aquí, donde vamos a medirlo. Vamos a medir su longitud de lo que es de la base y de lo que es de la altura. Podemos agarrar ya cualquiera de las dos bases, la de aquí abajito o la de aquí arribita, pues porque miden lo mismo, y cualquiera de las dos alturas, esta altura o esta altura. Vamos a tomar entonces la primera, la que está abajito como base, y para eso colocamos nuestra regla y ya acordamos que tenemos que empezar a partir del 0. Entonces la alineamos la foto al 0, ahí está, y podemos ver que la foto, dejen borrar esta línea que hice, podemos ver que la foto termina en el centímetro 4, no llega al 5, entonces nos quedamos en el 4. Por lo tanto, esta foto mide 4 centímetros con ¿cuántos milímetros? 1, 2, 3. Esta foto mide 4.3 centímetros. O sea, 4 centímetros con 3 milímetros. Y se dice 4.3 centímetros. Ahora, eso sería como quien dice la parte de abajo de la fotografía. Pero también hay que tomar la parte alta de la fotografía. ¿Cómo lo hacemos con la regla? Para eso la regla no le podemos andar midiendo así, y luego sí, y luego sí, y luego sí. No, sino que también podemos agarrar nuestra regla y girarla. Dije, y girarla. Ahí está. Giramos, la puedes girar de esta manera. Hay dos maneras. Eso ya es como que por preferencia, ¿no? La puedes poner, no se deja. Así, bueno, algo así. La puedes poner así, ya sabes, alineado al 0. O si no, la puedes girar y empezar desde arriba. No hay ningún problema. Te va a salir igual la misma medida. Entonces la giramos y ahí está. Puedes empezar de este lado o del otro lado. Ahorita vamos a tomar el otro lado. Vamos a tomar este mismo lado, por ejemplo. Entonces la alineo. Que esté alineada la fotografía. Y ahora vemos que mi fotografía, pues ya vimos que acaba aquí. Entonces esta fotografía llega al centímetro 5 con ¿cuántos milímetros? 1, 2, 3, 4. 5.4 centímetros. Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada de matemáticas. Ahora sí, vámonos a lo que nos corresponde el día de hoy. Y dejen copiar la regla. La vamos a ocupar. Está. Y nos vamos a nuestro trabajo. Ahí está. Y hola regla. Hacemos grande. Estiramos toda la pantalla. Y vamos a girar nuestra regla a tamaño normal. Bueno, a la posición original. Ahí estamos. Ok. Ahora, en este caso, para ese ejercicio voy a hacer un poquito más chiquita la regla. Vas a ocupar algunos instrumentos de tu casa.
Dice aquí en nuestra instrucción que sin medir los objetos, o sea, sin utilizar la regla, vas a escribir en el recuadro A los objetos que midan de 8 centímetros hasta y 10 centímetros de largo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la clase pasada a esta clase? En la clase pasada miramos cómo utilizar la regla. Ya sabemos que se empieza a partir del cero, ya sabemos que tiene centímetros y las rayitas que están dentro de cada centímetro son los milímetros y los separamos con un punto. Pero en esta clase lo que se pretende lograr es que tú conozcas o tú ya vayas memorizando cuánto mide un centímetro. Por decir, cuando vas a medir, no sé, el celular que estás utilizando ahorita, o la tablet, o la pantalla del monitor de la computadora, tú tienes que saber cuántos centímetros o calcularle cuántos centímetros mide ese objeto, la parte de abajo, o sea, lo de aquí abajito, sin tener que utilizar la regla. Para eso entonces lo que se pretende es que tú más o menos en tu mente ya vayas visualizando cuánto mide un centímetro para que tú más o menos le calcules cuánto crees que mida eso. Por decir, yo utilizo en mi mente el dedo meñique y el dedo meñique me mide más o menos un centímetro de lo que es de grueso. Entonces cuando voy a medir algo, pues ya más o menos me dice, pues el centímetro está del tamaño de mi meñique. Pues entonces más o menos mide mi celular unos 8 meñiques, entonces sería como unos 8 centímetros más o menos, ¿no? Entonces de eso se trata la clase del día de hoy, que tú más o menos tengas ya una noción, una idea de cuánto mide un centímetro. Entonces ahora sí, tenemos estos objetos que tú ves aquí. Agárrate una pluma de tu casa, agárrate un sacapuntas, agárrate un lápiz, agárrate un borrador, agárrate un tenedor, un cuchillo, una cuchara y unas tijeras. Las vas a poner frente a ti y sin utilizar la regla, trata de medir o calcular cuánto crees que midan esos objetos. Y ahora sí entramos a la parte A, B y C. Vamos a empezar con lo que es el más sencillo o el menos confuso. La letra C. Dice que en la letra C vas a apuntar los nombres de objetos que miden más de 10 centímetros. Entonces serían como que 10 meñiques míos o cuántos serían de ti. Entonces los objetos que midan más de 10 centímetros los vas a apuntar en el cuadro C. Ahora vamos al siguiente que está un poquito más sencillo de explicar. La letra B. En la letra B vas a apuntar los objetos que midan menos de 5 centímetros. Es decir, todos los objetos que midan 5 centímetros o menos van a ir en el cuadro B. En el cuadro, voy a apuntarlo aquí. Ahí está. Voy a repetir el cuadro C. En el cuadro C son todos los que miden 10 centímetros o más. Si miden menos de 10 centímetros, no los puedes apuntar en el cuadro C. Tienes que apuntar los que midan 10 centímetros o más. Ese sería en el C. En el B, que ya cambié color, vas a apuntar los que midan de 0 centímetros hasta 5 centímetros. Porque dice aquí que menos de 5 centímetros de largo. Si mide más de 5 centímetros ya no cuenta. Y el último es la letra C. Voy a agarrar el color azul. Perdón, la letra A. La letra A vas a apuntar los objetos que midan entre 8 y 10 centímetros. Quiere decir que los objetos que tú crees, que calcules, que miden entre 8 centímetros a 10 centímetros, vas a apuntarlos ahí. Aquí va a ir la letra A. Ups, se me cambió. Un ejemplo. Tú agarras el cuchillo o no, el lápiz. Tienes un lápiz nuevecito. Ese lápiz, tú te das cuenta que mide más de 5 centímetros. Entonces, no puede ir en el B, porque en el B son de 5 centímetros menos. Te das cuenta que tu lápiz no llega a los 10 centímetros. No se pasa de los 10 centímetros. Entonces, no puede ir en la letra C. Pero te das cuenta que tu lápiz le calculas tú, así con tu pura vista, que mide unos 8.5 centímetros. Ah, profe, yo creo que mide 8.5 centímetros. Entonces se encuentra aquí. ¿Y en qué color va a ir? En el color azul, que sería la letra A, en el recuadro A, porque son los objetos que miden entre 8 y 9 centímetros. Entonces, quiere decir que los números, ahí está mi color, aquí está.
Los números, los que tú crees que midan 5.1 hasta el 7.9, estos de aquí no cuentan. Tú tienes que elegir entre 5 o menos, que sería el inciso B, entre 8 y 9.9, que sería el inciso A, o de 10 centímetros en adelante, que sería el inciso C. Recuerda que los objetos son los que estás viendo aquí: plumas, sacapuntas, lápiz, borrador, tenedor, cuchillo, cuchara, tijeras. Ahora sí, ya que hiciste eso a puro cálculo, te viene la siguiente actividad. Escribe nombres de objetos que tú conozcas, ya no tienen que ser forzosamente estos, que su longitud sea la que se indica en la columna. Tú dime o escríbeme un objeto que mida de 2 a 5 centímetros. Entonces aquí está tu regla, o agarra tu regla, y ya puedes agarrar tu regla y dices, pues 2 a 5 centímetros es esto. ¿Qué objetos dices te ocurre que mida de 2 a 5 centímetros? Para mí se me ocurre, te voy a dar un ejemplo, y aquí lo voy a escribir, una corcholata, o una taparroscas, como quieras llamarle, un taparroscas, puedes ponerle ahí. Algo que mida de 7 a 9 centímetros, yo te voy a poner aquí como ejemplo un carrito, de esos carritos de los Hot Wheels, mide que entre 7 a 9 centímetros. Y algo que mida de 15 a 30 centímetros, pues para mí podría ser fácilmente, pues un lápiz nuevo. Uno de los lápices nuevos. Ahí está. Y ya tengo ahora sí un ejemplo de cada objeto que pueda medir entre 2 a 5, entre 7 y 9, y que mida más de 15. Ahora, si lo quieres, si te confunde un poquito eso que dice que de 2 a 5, de 7 a 9, pues nuevamente pues podemos tomar la regla de aquí, ¿no? Ahora sí, de 2 a 5 va a ser el amarillo. Cualquier objeto que mida de 2 a 5 lo vas a apuntar en el primer recuadro. Los objetos que midan, vamos a cambiar a verde ahora, de 7 a 9 serían los de aquí. Los vas a apuntar en la siguiente columna. Tienen que medir esto en tu regla. Aquí ya puedes utilizar la regla, ¿eh? Y por último, los objetos que midan de 15 hasta 30, pero que no se pase 30. O sea, bueno, menor a 30 sería como 15 a 29.9. No me alcanza la regla, pero sería como que del 15 hasta casi donde se acaba tu regla. Esto lo vas a apuntar en la columna C, ¿ok? Y ahora sí, ya por último, tu último trabajo final es que con tu lápiz, perdón, oiga tu profe, con tu regla midas los objetos que te mencionan. El largo del lápiz, el largo del cuaderno, el largo de tu libro, largo de una hoja tamaño carta, el largo de un borrador del pizarrón, la altura de un vaso y la altura de una botella de refresco. Vas a apuntar con centímetros y milímetros. O sea, tantos centímetros, punto, tantos milímetros. ¿Sale, mis niños? Eso es todo por la clase del día de hoy. Cualquier duda estoy para ustedes. Nos estamos viendo el día de mañana y yo les digo bye.